Hola a todos y a todas. Es un placer estar aquí, así que en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso pues que ya han aceptado mi propuesta y por otro lado también pues felicitarles, ¿no?, por todo ese trabajo para llevar este evento adelante. Bueno, me presento, soy Clara López Cantos y soy profesora asociada en la Facultad de Comunicación de Cuenca, donde imparto la asignatura de Guión Audiovisual y Cultura Digital. Y también colaboro con la UNIR en la Facultad de Educación en la asignatura de Investigación Artística. Bueno, pues la comunicación que presento hoy se titula Técnicas creativas para el fomento del pensamiento audiovisual en el aula y surge un poco de una necesidad encontrada, ¿no?, en concreto en la asignatura de Guión Audiovisual, que la llevo impartiendo desde 2022 hasta la actualidad. Y bueno, pues dentro de la asignatura es una asignatura anual en la cual el alumnado tiene que desarrollar un proyecto de guión para cortometraje o capítulo piloto de serie. Y es un proyecto que trabajan a lo largo de todo el curso, ¿no? Pues una de las primeras necesidades que encontré, ¿no?, es potenciar ese pensamiento audiovisual, porque la escritura de un guión, a diferencia de la novela, ¿no?, pues no se cuenta de manera tan prosaica, ¿no?, lo que son los pensamientos, emociones y todo lo que se le pasa por la cabeza a un personaje, ¿no?, sino que se cuenta a través de sus acciones, sus gestos, el diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal como dice la teórica Coral Cruz, pues se trata de hacer visible lo invisible, ¿no? Entonces, en este sentido, para potenciar este tipo de escritura, que es a través de imagen y sonidos, pues he diseñado a lo largo del curso diferentes prácticas, ¿no?, prácticas creativas para potenciar que el alumnado piense de esa manera y después lo pueda aplicar a su proyecto personal a lo largo del curso, ¿no? Entonces, bueno, como dice esta cita de Coral Cruz, pues un guionista debe preocuparse de montar una buena trama, por supuesto, ¿no?, pero también tiene que imaginar un mundo físico muy concreto, y si no reflejamos esto en el guión, pues nuestros lectores tendrán la sensación de que estos personajes están actuando delante de un fondo vacío, ¿no? Se trata de que no solo no solo pensemos una idea y la desarrollemos a través de una trama, sino que la caractericemos a través del espacio, de los personajes y del tono de la propia idea, ¿no? Entonces, bueno, como he comentado, el objetivo principal en este sentido es la creación de estas prácticas que les faciliten y le den técnicas al alumnado para traducir el pensamiento en imágenes y aplicarlo en un sentido final, ¿no?, al proyecto de la asignatura, que es la creación de un guión audiovisual y el dossier que le acompaña, la Biblia del guión. Y dentro de ese objetivo principal, pues hay objetivos específicos, ¿no?, en este sentido, que el alumnado entienda que tiene que definir el tono y el estilo de una idea, que comprenda el espacio como una herramienta narrativa más, que puede aportar significado a la historia y que a su vez pues profundicen en crear personajes complejos en el sentido de cómo actúan, cómo piensan, cómo hablan, esa caracterización, ¿no? Para ello, pues me he nutrido o utilizado el aprendizaje experiencial, en el sentido, pues, de cómo a partir de la observación, ¿no?, y de la práctica vamos a conseguir conceptualizar la teoría y después, ¿vale?, después, pues, llevarla a los propios proyectos, ¿no?, en este caso la escritura. Y por otro lado, en concreto para diseñar el modelo de prácticas creativas, pues me he basado en la erretografía, que es la investigación basada en las artes, en el sentido de utilizar técnicas artísticas, acciones artísticas, para llegar a cabo a unos resultados de escritura, ¿no?
tanto practicando estas técnicas artísticas como consumiendo pues recursos visuales, artísticos, etcétera, ¿no? Pues esto responde un poco a lo que nos habla Corbett en su cita, ¿no? Que los escritores tenemos solo 4 herramientas, que es investigación, experiencia, empatía e imaginación. Y por suerte con ellas pues podemos construir mundos enteros. En ese sentido, la práctica creativa le va a servir al alumnado para investigar en una realidad concreta y aplicarlo al desarrollo de sus propias ideas. Estas prácticas se hacen durante todo el curso, pero luego el alumnado de manera autónoma le van a servir, ¿no? Son recursos que le van a servir para pues aplicarlos a su propia historia y a la construcción de los diferentes apartados que conlleva este proyecto. En este sentido, para diseñar esas prácticas también, pues me he basado en grandes teóricos del guión como Robert McKee, como Coral Cruz, como Linda Sayer, entre otros, ¿no? Es todo un poco prácticas diseñadas a partir de teoría de la materia. Bueno, como resultados, pues sí que a través de estos 3 últimos años hemos visto que pues el alumnado ha comprendido, ¿no? que esta construcción creativa en base a la experiencia que le ha propuesto experimentar, pues le ha abierto su forma de escribir, su forma de pensar en cuanto a este tipo de escritura, ¿no? Amoldando ese tipo de pensamiento entre imágenes y sonidos del que hablábamos al principio, ¿no? Que, como dice la teórica Marta Grau, en la neurociencia, el arte de aplicar guiones, nosotros de por sí pensamos audiovisualmente, ¿no? Cuando recordamos, cuando soñamos y no nos es difícil consumir películas, ¿no? Porque son códigos que entendemos rápido. Pero a la hora de escribirlo es como que tenemos que rescatar, ¿no? Y asimilar que esa es la forma de la que tenemos que representar una historia en un guión, a partir de imágenes y sonidos. Y por tanto, perdón, el proceso de trabajo de cada práctica pues ha supuesto que el alumnado adquiera mayores habilidades en esa escritura audiovisual. Y en base a ellos también se ve reflejado en el proyecto de guión que desarrollan durante el curso, como comentaba antes, ¿no? Hablamos también de que pues la cultura digital, ¿no? Y toda la tecnología asociada, por supuesto que es un lugar muy grande, ¿no? Donde también encontrar inspiración, encontrar referencias, encontrar información, investigar, pero para la creatividad a veces pues nos faltan más cosas, ¿no? Que es la experiencia directa con la realidad. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco el tipo de 3 ejemplos de prácticas de las cuales modelo, ¿no? de otras muchas que realizamos durante el curso, pero por ejemplo para lo que es una de las primeras prácticas que hacemos es para la creación de la idea, del tono que queremos contar y todo eso, pues este modelo de práctica, ¿no? Se pone un ejemplo de un caso de una película de Melinda de Woody Allen de 2004, en el cual bueno, pues la película plantea que una historia cambia mucho, depende de cómo se cuente, en el sentido de cómo sea ese universo del guión, ese espacio físico, el personaje y cómo todo lo que hay alrededor influye en cómo al final va a tener, se va a presentar esa idea, ¿no? Por ello, siguiendo la teoría de Robert McKee de que la idea se compone de diferentes progresiones, tanto positivas como negativas, pues entre otros, pues la idea puede tener un carácter idealista, pesimista o irónico, ¿no? Y hay que reforzarlo a través de la construcción de los diferentes elementos que tenemos alrededor. Entonces se les plantea que escojan una de estas premisas, de estas ideas, ¿no? Como es una persona que se deja las llaves dentro de casa,
o una persona que realiza un viaje para conocer y completar su árbol genealógico, o una persona que tiene una entrevista de trabajo y ha llegado media hora antes de la hora acordada. No, escogen una de estas premisas, de estas situaciones, y a partir de ahí la tienen que contar de dos modos diferentes y teniendo en cuenta pues el espacio, de dónde parte la situación, y practicando en el sentido de que una idea pues al final es una construcción de un todo y depende mucho de cómo la contemos, ¿no? Por otro lado, también hacemos esta práctica en referencia al universo del guión, que es invitar al alumnado a nutrirse de la propia realidad para caracterizar los espacios de su guión. De hecho, otra de las prácticas que se les invita a hacer al alumnado es que una vez que ya tienen su idea y tienen que construir este universo, es invitarles a que vayan a los propios espacios físicos que han elegido para su guión, si tienen la oportunidad, claro está, e investiguen en ese entorno, ¿no?, que quieren contar, para así tener más herramientas a la hora de cómo el personaje se va a desenvolver dentro de una determinada escena, ¿no?, para que pueda jugar con diferentes elementos que den veracidad al espacio en el que el personaje está interactuando. Entonces, por ejemplo, esta práctica pues se propone durante 20 minutos vamos a recorrer diferentes espacios de la facultad con un cuaderno en la mano. Anotaremos los sonidos que escuchemos, las diferentes texturas que toquemos, aspectos de tiempo y estacionalidad, así como todas las sensaciones encontradas. Inventa una escena en la que repercutan todos estos elementos en la trama, ¿vale? Entonces se trata un poco de entrenar la mirada, ¿no?, y la observación para después construir conocimiento a partir de ello, más la teoría. Y por otro lado, pues esta es en cuanto a los personajes, en la cual se les pone una obra musical, que es la de Pisando Flores de Armalikian, y se responden unas cuestiones que tienen que ver con las fichas de personaje que después tienen que construir ellos en su proyecto, ¿no? En el sentido, como dice David Corbett, pues la música en muchas ocasiones, también en otra ocasión se les hace una práctica a través de obras de retratos de artes plásticas, para que pues reflexionen en cuanto a la profundidad de la personalidad de lo que es una persona, ¿no? O sea, lo que es un personaje, en el sentido de que no podemos crear un cliché, sino que tenemos que reflexionar en cómo va a sentir, cómo va a actuar, cómo se va a mover y en sí qué ritmo va a tener, ¿no?, cada personaje. Y bueno, pues para concluir y no extenderme más, en decir que el aprendizaje experiencial en este sentido, unido a estas técnicas de la ortografía, pues al final nos ofrecen ese análisis ¿no?, que necesitamos de la realidad y una orientación hacia la vivencia de temas que resultan de gran relevancia, para después poder expresar una visión concreta de una historia, un tema, y también dar credibilidad y veracidad al relato que estamos contando. Así que esto es todo y muchas gracias.